La última pasión de Désirée Clary. Désirée Clary fue una mujer hermosa y una amante que Napoleón tuvo antes de ser primer cónsul. Ya contamos la historia de aquel encuentro. Napoleón la abandonó, pero no la olvidó nunca. Para que tuviera al menos algún bienestar, la quiso casar con el general Dufault. Le dijo que era un hombre cabal y un oficial distinguido. Dufault le gustó a Désirée, pero no hubo casorio porque el general fue asesinado. Después de varias propuestas, Désirée aceptó casarse con el general Bernadotte, cosa que disgustó bastante a Napoleón, que adivinaba en Bernadotte un enemigo. Y no se equivocaba. A pesar de eso, escribió a Désirée deseándole mucha felicidad y tiempo después nombró a Bernadotte capitán general de Francia, príncipe de Pontecorvo, mariscal del imperio, y todo eso lo hizo por Désirée. Y todavía hizo más. Napoleón quiso que su antigua novia tuviera la más alta jerarquía y entregó al general Bernadotte la corona de Suecia. Lo nombró rey de Suecia. Aunque Bernadotte después lo traicionó, y Napoleón lo esperaba, Bonaparte hizo de Désirée reina de Suecia. La dinastía que hoy gobierna Suecia es la misma que empezó con Bernadotte. Bien, ella llegó a Estocolmo, se hizo coronar, pero después regresó a París. Algunos dicen que regresó para estar cerca de Napoleón, a quien nunca había dejado de amar. Pasaron algunos años, Napoleón perdió su imperio, se produjo la restauración borbónica, el rey fue Luis XVIII. Désirée Clary todavía era reina de Suecia, pero en verdad vivía un poco en Estocolmo y un poco en París. Y en Francia se hablaba de la pasión desesperada de la reina de Suecia por el duque de Richelieu, un descendiente de aquellos Richelieu de otros años, principiando por el cardenal y siguiendo por otros duques de Richelieu, que en general tenía fama de buenos amantes. Algunos dicen que la caída de Napoleón había trastornado poderosamente a Désirée. El duque de Richelieu no había tenido suerte en el amor, como sus antecesores. Había sido casado a los 17 años con Mademoiselle de Rochechouart, de 12. Se le permitió ver a su esposa cuando la niña cumplió 15. Entonces, muy impaciente, el joven esposo fue a encontrarla, pero descubrió, recién la podía ver, que era extraordinariamente fea. Cuentan que el duque retrocedió 3 pasos y cayó redondo de la impresión. Ese mismo día tomó el camino de Alemania y luego se fue a Rusia, donde luchó contra los turcos, para ver si por lo menos lo amasijaba. Claro. El zar de Rusia lo nombró gobernador de Crimea y él fundó Odessa, de donde solo regresó para servir a Luis XVIII. Fue entonces cuando Désirée Clary, que vivía en su palacio de la calle Anjou, le pidió un favor cualquiera. El duque, solícito y conocedor del pasado de Désirée y de su jerarquía en Suecia, lo hizo. No imaginaba que estaba sentando las bases de una persecución que duró hasta la muerte. La reina de Suecia se había enamorado de Richelieu, apenas lo vio, y empezó a perseguirlo. Al principio él no comprendió cómo Madame Bernadotte, como se la llamaba en París, se encontraba siempre donde él iba. Cuando Richelieu empezó a sospechar por las razones de esa vecindad permanente, dio en ocultar sus salidas y sus proyectos, y hacía hacer, por ejemplo, a sus cocheros inútiles rodeos para ver si se libraba de Désirée. Pero no hubo caso. Para que los ayudantes del duque no pudieran reconocerla, Désirée llevaba cada día un vestido de color diferente y cambiaba su peinado. Las persecuciones se agudizaron. Désirée usó su dinero para alquilar departamentos cerca de los lugares que Richelieu frecuentaba. Si él se asomaba a una ventana, ella aparecía en otra. Si él entraba en un comercio, ella lo seguía y pedía que le dieran lo mismo que él había elegido. A todo esto,
hay que decir que con los años la bella Désirée se había vuelto muy fea. Dice el cronista que estaba gorda y que había contraído una especie de lepra. La repulsión del duque de Richelieu se dio a un furor cada vez menos contenido. Cada vez que la veía hacía un escándalo y la amenazaba con enviarle el ejército de Francia completo para reventarla. Désirée, desesperada por no encontrar el objeto de su pasión, quiso procurarse un retrato. Sobornó entonces a una mujer del gabinete donde trabajaba Richelieu en la calle de Grenelle para que un pintor pudiera, a través de una puerta vidriada, realizar su retrato. Lamentablemente, el artista se equivocó de modelo e hizo un retrato del secretario del duque, que trabajaba habitualmente a su lado. El duque era alto y delgado, con facciones nobles, todo lo contrario de su ayudante, un señor bajito de ojos redondos. Désirée tuvo su retrato. Cuando lo vio, no pudo pensar en una equivocación y echó con insultos al pintor por ineficacia perceptiva, claro. no por haberse equivocado de pintor. Pensó que lo copió mal. Claro. Una de las diversiones del rey Luis XVIII era observar desde la ventana del gabinete real el paseo cotidiano del duque de Richelieu por los jardines de la Tullería. Siempre sucedía que una figura maciza, salida vaya a saber de dónde, trotaba a su lado. El duque aumentaba la velocidad de sus pasos y dejaba que Désirée corriera tras él, hasta que al fin, exasperado, llamaba con un gesto a su carruaje y, arrojando en él su bastón, sus guantes y su sombrero, se subía y dejaba plantada a la reina, temblorosa todavía por el apurón. Finalmente, preocupado por su salud, el duque se presentó ante el rey de Francia para contarle el asunto que Luis XVIII ya sabía. Le pidió encarecidamente que lo ayudara a resolver aquel acoso. Compadecido, el rey hizo insinuar elegantemente a la embajada sueca que el lugar de la reina estaba en Estocolmo, pero ella respondió a todos los pedidos de su esposo, de Bernadotte, con certificados médicos que le impedían afrontar un viaje. La búsqueda enfermiza de Désirée de conseguir el amor del duque de Richelieu terminó cuando el duque murió, en 1821, por una afección cardíaca. Désirée estalló en una desesperación todavía más extravagante. Se vistió de viuda y lloró 2 días en la iglesia de la Asunción, donde se habían depositado los restos del duque. Después del duelo, y por orden del rey Luis XVIII, que tenía miedo de que la pasión de Désirée lo eligiera como objeto a él, fue enviada a Suecia a reunirse con su esposo, sin que importaran mucho las razones de los médicos que ella había sobornado. Murió en Estocolmo mucho después, en 1860, sin ningún amor y recordando el noviazgo ficticio que había sostenido con el duque de Richelieu. ¿A quién quiere dedicar, Rolón, esta charla? Y no me diga que a Désirée Clary, porque no lo voy a creer. No, al contrario, permítame dedicárselo a aquellos que han tenido la desgracia de generar pasión en quien no puede amar sanamente. Al pobre conde de Richelieu, sí, no podía salir tranquilo a la calle sin que lo acosara la mina. Es terrible haber despertado pasión en quien no entiende un no. Claro. Y bueno, pero hay que estar un poco loco para no entender un no. Sí, por supuesto, se lo juro. Por supuesto. Lástima que se murió el Dufois, porque pues, lo hubiera salvado. El tipo que encima que le había gustado la mina, pero se murió enseguida, no llegó a concretar. Sí. Hemos elegido un tango que merece alguna explicación. La palabra esquinazo ya no se oye hoy, y en todo caso sirve para designar un tango, el esquinazo. Pero antiguamente era más usada, y es una palabra urbana que significa escaparse de alguien doblando en una esquina. Es darle a uno el esquinazo. Le dieron el esquinazo, la vieja historia, te corre uno y doblas en la esquina. Eso se llama el esquinazo. Después viene este nombre y se perpetúa como título de un tango, pero ya nadie dice le di el esquinazo.
Y es un lindo término. La versión que escucharemos es la de Los Muchachos de Antes, que es un conjunto que ejercía el anacronismo, porque los tangos del 900, los tangos incluso de la Guardia Vieja, eran muy distintos a los tangos que hoy oímos. Las formaciones de hoy, los músicos que hoy tocan tango no podrían tocar esos tangos tal como son, porque no pertenecen, tienen una dinámica distinta, una forma diferente, incluso un ritmo distinto. No son estos. Si el esquinazo se tocara como es hoy, tendría que tocar. Es una porquería, ¿no? Y es... más parecido a una milonga. Después esa forma de tocar desapareció. No se escribe así, ni se toca así. Quiere decir que la única posibilidad de escuchar esos tangos estaba en formaciones anacrónicas que se hacían a propósito para tocar esos tangos. Una de estas formaciones es la de Panchito Cabo y Los Muchachos de Antes, que son músicos mucho más actuales, cercanos, actuales prácticamente, y que sin embargo casi con criterio antropológico buscaron esa forma de tocar que había en el 900 o en el 910 y que desaparecieron después de 1925. Digamos, cuando el tango todavía era 2x4, ¿no? Así se escribía, porque hoy se le dice 2x4, pero se escribe en 4. Bueno, escuchamos entonces a Los Muchachos de Antes en el esquinazo, en conmemoración de los muchos esquinazos que el conde de Richelieu daba a su perseguidora Désirée Clary. Adelante.